Voy a estar hablando de edificar nuestra vida para el Señor. Edificando una vida para Él. Estamos viviendo, cada día edificamos algo en nuestra vida. Pero qué bueno es cuando edificamos algo para Él. Y estaré hablando de varios textos en la palabra de Dios. Pero voy a comenzar en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, los versos 4 y 5, que dicen lo siguiente. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas. Diga conmigo, soy piedra viva. Dile que está a tu lado, eres piedra viva. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Sabe? Somos templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Mi vida, y nos habla de edificar nuestras vidas como piedras vivas. ¿Quién escribió este verso? ¿Quién lo escribió? ¿Pedro? ¿Cómo llamaban a Pedro? Como le puso Jesús, Cefas, que era piedra. Y Pedro, el que era llamado piedra, que Jesús le dijo, tú te llamarás piedra, nos escribe a nosotros. Él, sabiendo que es una piedra, nos dice, ustedes también son piedras vivas. Mira que está a su lado, tiene cara piedra. A veces cuando se pone, vamos, ¿no? Piedras vivas que edificamos el templo de Dios. Y me recuerda el primer templo que fue edificado para Dios sobre la tierra. Templo, aquel que hizo Salomón. Quisiera ir a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 11 a 16. Dice, así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he oído tu oración y he elegido este templo como lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré la tierra. Verso 15, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón, dijo Dios. Mire, y en el segundo templo de Nehemías dice que Jesús pasó por aquel templo y los apóstoles y los religiosos decían, mira qué templo más bonito, mire las paredes. Mire qué templo más bonito. Más bonito estaba la semana pasada que estaba decorado típico, ¿verdad? Mire qué templo más bonito. Imagínese Jesús y los apóstoles. Mire qué piedras labradas. Mire las cosas el oro que está por ahí, las cosas que había por un lado y por otro. Y Jesús dijo, ¿ven todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y hablaba del templo de Herodes o del templo de Nehemías. ¿Por qué? Porque el templo se llegó a convertir en un ídolo que impedía que el creyente escuchara el mensaje y recibiera al Mesías que estaba entre ellos. Hicieron del judaísmo una religión más, como muchas veces se puede hacer del cristianismo. Y también cuando Jesús estaba íntimamente hablando con la samaritana, ahí en el capítulo 4 de Juan, y la samaritana le dijo, ¿dónde se debe adorar? En este monte, y hablaba de Samaria, la capital del reino del norte, que ellos también habían construido un templo en lo alto de la ciudad. La mujer samaritana dice, ¿en ese monte de Samaria? O en el monte Moria, donde está el templo de Herodes en Jerusalén. ¿En qué monte se debe adorar? ¿Recuerda ese diálogo, verdad? ¿Lo recuerda?
Y dice que Jesús dijo, ni en este monte, ni en el monte Moria. Viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adoraban al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca tales adoradores. Y sigue diciendo Jesús, Dios es espíritu. Y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Y lo que le dijo Dios a Salomón, lo que dijo Jesús, las palabras de Pedro y lo que el Padre anda buscando, es que usted y yo seamos edificados como el templo de Dios en la tierra, donde Cristo, dice la palabra, es la piedra angular, la que nos sostiene. Su palabra, su mensaje, el modelo de Jesús y la guía de su palabra tiene que edificar nuestras vidas. Y dice que si nosotros somos templo y estamos siendo edificados como templo de Dios y como templo del Espíritu Santo, voy a traer esas palabras que le dio Dios a Salomón y dice, mis ojos estarán abiertos sobre ti y los oídos de Dios estarán atentos a lo que tú dices cuando estás siendo edificado como templo. Dice, pues he elegido este templo, tu vida, y lo he apartado para que sea santo. Lo he separado, lo he santificado, lo he guiado y lo está haciendo en ello en cada uno de nosotros. Dice, un lugar en tu vida donde el nombre de Jesús será honrado para siempre. Ese es el templo del siglo XXI. Dice Dios que Él te mirará, te observará sin cesar, porque tú le eres muy preciado en su corazón. Poderosas palabras de Dios para tu vida, ¿verdad, Estela? Nos cuesta asimilar verdades de la palabra. Nos cuesta. Hoy la base es la actitud, la manera de edificar el templo de Dios, es decir, tu vida en Dios es igual que la de aquel primer templo. Tenemos que aprender a edificar nuestras vidas. Se aprende, hay que aprender nuestro presente, nuestro futuro, nuestras relaciones, las amistades, el noviazgo, el matrimonio, la familia, aún las relaciones con aquellos que quizá no le caes bien. Dijo Jesús, ama a tus enemigos, bendice al que te maldice. ¿Quién lo dijo? Jesús. Tenemos que aprender a hacerlo. Su palabra tiene que ser real en nosotros. De eso se trata. Hoy no es un edificio hecho de piedra. Aquí estamos de alquiler. Dentro de un año a lo mejor no estamos, o dentro de 10. No se trata de este edificio de piedra. Se trata de nuestras vidas, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus deseos, de tus sueños, de cómo te alimentas, de tu ocio, de tus proyectos, aún de tu dormir. Dios está pendiente y quiere edificar nuestras vidas. De eso se trata. Y por eso nos da instrucciones, nos da revelación, nos da dirección. ¿Para qué? Para levantar un templo, para que tú levantes tu vida, para que tú edifiques su vida basado en la palabra, donde la presencia de Dios pueda derramarse por medio del Espíritu Santo. De eso se trata. Mientras el templo se estaba levantando, la presencia de Dios no se derramó, a pesar de que ya Dios le había dicho a Salomón, yo estaré ahí, será grato a mi corazón, sigue edificando, sigue trabajando, porque yo voy a hacer algo grande en ese templo, en tu templo. En Segunda de Crónicas, el capítulo 5, dice que los levitas, que eran músicos, Asaf, Emán, Jedutún y todos sus hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpa, teclado, guitarra eléctrica, batería. Eso ya estaba flipando yo. Dice que a ellos se le unieron, ¿cuántos? A ellos se le unieron 120 sacerdotes que tocaban.
En realidad no eran trompetas, eran cuernos de cordero. Pero bueno, se traduce por trompetas. Ellos eran 120, como los que estaban en Pentecostés, ¿verdad? Algo trata de enseñarnos Dios a lo largo de toda la palabra. Dice, al son de trompeta, címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras. Diga conmigo, Él es bueno. Eso decían ellos. Y también decían, su fiel amor perdura para siempre. Dígalo conmigo, su fiel amor perdura para siempre. Eso decían. Y en ese momento dice que una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Imagínense esa escena. Los sacerdotes no pudieron seguir ministrando, cantando en aquel momento, porque era la presencia, la unción, la gloria de Dios la que estaba ministrando. Es la llenura del Espíritu Santo. Es lo que provoca lo sobrenatural. Es lo mismo que pasaría siglos después en Pentecostés, que hablamos una semana atrás. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se habían preparado, según el mensaje de Jesús, para ese momento. Ellos habían preparado sus vidas. Si usted lee los capítulos anteriores de estos versículos anteriores, ven cómo los sacerdotes, esos 120, se habían purificado, y a nosotros nos ha purificado la sangre de Jesús. Fue derramada por nosotros para perdón de nuestros pecados, cuando verdaderamente hay un arrepentimiento genuino. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Por eso tenemos ese pedazo de verso gigante ahí, que dice, guarda sobre toda cosa. ¿Qué cosa? La Biblia. ¿Dice eso? No, guarda sobre toda cosa. El teléfono no se te vaya a perder. Guarda sobre toda cosa. ¿Qué? Tu corazón. Porque de él emana, fluye la vida. De eso se está tratando. Y dice que a veces nuestro corazón se llena de celo, de rencor, de afán, de egoísmo. Y por eso el Espíritu Santo habla con nosotros, trata nuestras vidas, porque Él nos está levantando. Él está levantando ese templo de Dios. Y ellos estaban agradecidos, y dice que alababan con libertad y alegría y recibían la gracia de Dios. Es lo mismo que hoy Dios quiere para tu vida. Dios quiere llenarte del Espíritu Santo. ¿Quiere? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree o no lo cree? Dios quiere que el Espíritu Santo fluya a través de cada una de nuestras vidas, en beneficio de tantas personas que nos rodean, de nuestro propio hogar, de nuestra propia familia, de esta tierra que pisamos. Él lo quiere hacer. Él quiere llenar tu vida de la presencia del Espíritu Santo. Por eso tenemos que preparar nuestras vidas, que edificar nuestras vidas conforme a la palabra del Cordero. Mire, David era un hombre de fe y fue el que inició el templo. Aunque él no puso ni siquiera una piedra sobre otra, él inició el templo con su deseo, con su mensaje. En aquel templo que llamaríamos luego de Salomón, todo comenzó en el deseo del corazón de David de edificar casa al Señor. ¿Cuántos quieren levantar su vida como un templo de Dios? ¿Alguien? ¿Te quiere levantar su vida como un templo de Dios? Diga, yo quiero. Agárrelo, yo quiero. Si quiere, si no quiere, digo, yo me lo pienso. Bueno, alguno se lo podrá pensar. Yo quiero. Y creo que David nos enseña, ese que preparó todo para ese primer templo, él nos enseña para que nosotros podamos levantar nuestras vidas como el templo del Espíritu Santo, como el templo del Dios viviente. Y es lo mismo que pasó hace casi 3.000 años, en los preparativos de aquel primer templo físico, que lo que nos enseña Jesús en el siglo I, que lo que nos enseña el Espíritu Santo el día de hoy. Lo primero que veo aquí es un deseo ferviente por levantar casa a Dios en la vida de David. Y tiene que ser también en nuestra vida.
desear que tu vida sea llena de la morada del Espíritu Santo. No te conformes con el atrio. ¿Sabe usted? El templo de Salomón tenía 3 partes: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, que era mucho más grande. A veces nosotros como creyentes, visualízalo así, nos conformamos con el atrio. El atrio entraba a todo el mundo, el atrio tenía una misión, el atrio tenía una función, pero había otro lugar en el templo que era el lugar santo. Ahí solo podían entrar los sacerdotes de una estirpe, de una casa sacerdotal. Y luego estaba el lugar santísimo, donde solamente una vez al año alguien podía entrar. Ahí es donde estaba el arca de la presencia de Dios, ahí donde se derramaba el Espíritu Santo, ahí donde estaban las tablas de la ley, ahí era el motor del templo antiguo físico. A veces los creyentes nos conformamos con haber creído y con la salvación y nos quedamos en el atrio, cuando Dios quiere edificar el lugar santo y cuando quiere ir más allá y edificar el lugar santísimo, porque es cuando tú estás edificando el lugar santísimo, cuando el Espíritu Santo va a llenar tu vida y va a través de ti a inundar de su presencia el lugar donde tú habitas. De eso se trata. Primera de Crónicas 28:2 dice que David se puso de pie y dijo: hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlo. Lo primero que tienes que hacer es desearlo con todo tu corazón. Ahí comienza todo. Él lo deseó. Construir el templo de Dios. Tú tienes que desear que el Espíritu Santo repose permanentemente y fluya sobre tu vida. Lo segundo que hizo David, pues pedírselo a Dios. David lo pidió, le rogó a Dios. Jesús lo dice con otras palabras. El capítulo 11 de Lucas, verso 13, dice: así que si ustedes, ¿quiénes? Ustedes, gente pecadora. Uy, eso dijo Jesús. Y el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Así que ustedes, le dice Jesús, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿A que sí? ¿A que sí, Leticia? Le dan buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? ¿A quienes? A quienes lo pidan. Eso lo enseñó el Maestro. Pedírselo a Él, pídalo con fe, pídalo esperando, pídalo anhelando, pídalo con deseos, pídalo con pasión. En tercer lugar, hay que reconocer que es por su gracia. Mire, nunca, ni usted ni yo, olvídese, nunca vamos a ser lo suficientemente buenos, válidos o dignos para que el infinito Dios entre en nuestras vidas. Nosotros no. Es por su gracia. Es cuando abrazamos la gracia de Jesús. Cuando tú entiendes el mensaje y abrazas la gracia de Jesús. Es lo que produce que dejes el pecado en tu vida. El entender la gracia, el entender la misión, el entender el sacrificio de Jesús, entenderlo en lo más íntimo, produce que no sea obligatorio para ti dejar el pecado, sino que es algo que fluye entendiendo la gracia de Dios. Es la gracia de Jesús. Y comienzas a vivir diferente, porque empiezas a vivir por y para Él, en una vida cotidiana, común, trabajadora, o lo que estés haciendo, es una vida transformadora. El capítulo 29 de Primera de Crónicas, los versos 13 a 16, dice lo siguiente, y es una reflexión de la vida que hace David. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero dice David, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti. Y te damos lo que tú primero nos diste. No podemos darle algo que Él no nos haya dado. Dice, estamos aquí, dijo David, solo por un momento. ¿Por cuánto tiempo? Por un momento, por 100 años, un momento en la eternidad. Estamos aquí por un momento y nos cuesta tanto entenderlo.
Visitante y extranjero en la tierra. No, si yo soy canario, no, aunque seas canario y estés en Canarias, dice la palabra de Dios, eres visitante y extranjero en la tierra. Al igual que nuestros antepasados, dijo David, nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera. Pasan pronto, sin dejar rastro. Oh Señor, nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. Uy, qué gran verdad esta si lo entendiera el creyente. Que tú no tienes nada tuyo, que todo pertenece a Dios, que todo Dios te lo ha dado para que tú administres y que te va a decir cómo has administrado lo que te di, cómo has administrado tu hogar, cómo administraste tu tiempo, cómo administraste tu alimento, cómo administraste a tus hijos, qué hiciste con tu esposo, con tu esposa, cómo hiciste aquello, cómo administraste a aquel que te odiaba, qué hiciste con todo eso que yo te he dado, que era mío. Ahí está Jesús cuando habla de los talentos. Todo te pertenece. Lo entendió David tan claramente. Verso 17 dice, yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando ofrenda por voluntad propia y con alegría. Pero entienda que usted no le da nada a Dios que no pertenezca a Dios. Su vida misma pertenece al Señor. Él le dio vida a usted. A veces no entendemos esto. Por eso Dios quiere que conectemos con Él y que entendamos estas verdades. Y lo que está haciendo David aquí es un resumen de su vida poco antes de partir. De entender que solo somos administradores de lo que recibimos. Creemos que las cosas son nuestras porque no entendemos a Dios, porque no le creemos de verdad a Dios. Administradores de lo que recibimos. Cuando uno entiende su gracia, entonces empiezas a vivir o continúas viviendo tu vida en relación a esa gracia cada uno de los días. En cuanto lugar, tienes que entender que si estás aquí es porque Dios te ha elegido. Uy, ¿quién dijo amén por aquí? Si estás aquí es porque Dios te ha elegido. Diga, lo creo. Cuesta creer esto. Cuesta creerlo. Ven a pausa a Dios. Cuesta creerlo. Sí. Él nos eligió a nosotros. Mira, eligió a Pedro. ¿Se acuerda Pedro? Es un bandido. Eligió a los hijos de Zebedeo. ¿Te acuerdas de los hijos de Zebedeo? En una ocasión querían acabar con una aldea. Señor, lanza fuego del cielo. Se acordaban de Elías y acaba con todo eso sinvergüenza que no nos abrieron la puerta. Uy, ¿cuántas veces ha querido cargarse a alguien? ¿Alguna vez? Ay, qué cara de bueno tienen todos en la iglesia. Y tantos otros. Pablo, un sinvergüenza, ese Saulo de Tarso. ¿Y cuántos otros que no están en la palabra? Tantos otros. Dios te ha elegido para que a través de ti tú puedas edificar el templo del Espíritu Santo y Él pueda derramarse sobre la tierra que tú habitas. Eso se trata. Primera de Crónicas 28, 6 y 7. Dice, me dijo, tu hijo Salomón edificará mi templo y sus atrios, porque lo he elegido como mi hijo, y yo seré su padre. Y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas, como lo hace ahora, haré que su reino perdure para siempre. Y lo llama mi hijo, Dios. Yo seré su padre. Por eso cuando Jesús viene y entra aquí en el templo y dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, aquellos se espantaron. Porque pocas veces en la palabra de Dios, Dios le dijo a alguien, tú eres mi hijo, yo soy tu padre, me puede decir padre. Y cuando Jesús dice, ustedes que creen pueden llamar a Dios Padre. Alguno pensó, herejía. Dios es infinito y eterno. ¿Cómo le voy a decir Padre? Le puedes decir Padre nuestro porque Él te ha elegido. A veces miramos a ese Salomón, ese no.
pero tú eres llamado tanto o más que Salomón, porque el tiempo de Salomón pudo levantar un templo de piedra, pero no pudo levantar en su vida el templo del Espíritu Santo. ¿Quién estará más privilegiado, si pudiéramos hablar de alguna manera? ¿Quién tiene más oportunidad de transformar su vida y su sociedad? ¿Salomón en aquel tiempo o tú con el poder del Espíritu Santo? Padre nuestro, edifica el templo. Y por eso dice, si tú obedecieres, porque el quinto paso que entiendo yo de David es la obediencia. Jesús dijo y lo dejó claro, el que me ama sentirá un cosquilleo dentro. No dijo eso. ¿Qué dijo? El que me ama va a estar siempre metido en la iglesia. El que me ama va a leer la palabra de Dios, va a ser santo, va a ser tan bueno. ¡Ay, qué cara de bueno va a tener! ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué lo dijo? El que me ama guardará mis palabras. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. El Espíritu Santo. Solamente tú puedes saber si amas a Dios de una manera. Ay, es que yo siento que lo amo. No. Jesús no dijo, el que me ama va a sentir mucho que me ama. Eso no lo dijo. Lo dejó tan claro a lo suyo, el que me ama guardará mi palabra. Solamente tú puedes mirarte al espejo y saber si le amas, si estás guardando su palabra. No hay otra forma. Aunque yo siento que me amo. Bueno, los fariseos sentían que amaban a Dios y estaba Jesús en medio y no estaban creyendo. Los fariseos se leían la palabra todos los días y no amaban a Dios. Los fariseos oraban y ayunaban hasta 2 y 3 días a la semana sin comer, ayunando, pensando que amaban a Dios. Pero Jesús se presenta delante de ellos y dice, el que me ama atesora su palabra, guarda mi palabra. Solamente puedes mirarte a ese espejo, al de la palabra. Si tú estás guardando la palabra de Dios, si tú cuando recibes algo del Espíritu Santo, si cuando lo revelas a tu corazón porque Él te está edificando y tú comienzas a decir, es verdad, voy a cambiar esto porque yo quiero guardar el mensaje de Jesús. Solamente así puedes entender que amas a Dios y van a venir a hacer morada en nosotros. En sexto lugar, hay una intimidad profunda con Dios. Primera de Crónicas 28:9. David le dice a su hijo, y tú, Salomón, hijo mío, aprende, diga conmigo, aprender, dígalo otra vez, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón, una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. Hay que aprender a conocer a Dios. Aprender, dice, a conocerle íntimamente, a intimar con Él. Eso enseña la palabra. Tantas cosas que muchas veces guardamos en nuestro corazón y nos perjudican. Es un proceso. Él te va revelando, porque en el corazón hay tantas cosas escondidas dentro de nosotros. A veces uno lleva tantos años en esto y de pronto el Señor te trata y tú dices, aún quedaba eso ahí escondido en mi corazón. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque quizás no estabas preparado. A veces hay un problema, a veces hay un conflicto y es Dios sacando de tu corazón aquello que lleva tanto tiempo ahí que parece parte de tu corazón. Es como eso que cicatriza y Dios quiere sanarlo. Y Dios quiere tocarte. ¿Por qué? Porque Dios anhela llenarte del Espíritu Santo. Por eso trata tu corazón. Pero a veces nos cerramos en banda y no queremos, o nos están corrigiendo y no queremos, o nos dicen o nos pasa esto y no queremos ver el trato de Dios. Y Dios, que es un Dios bueno, te mantiene ahí, te ama y quizás dentro de un año vuelva a intentar tratarlo. Y si sigues ahí,
Y por eso a veces pasan 30 años y dices, al final lo puedo tratar, porque si no te trata eso, no voy a poder llenarte a la manera que yo quiero. De eso se trata. Aprender a conocerlo íntimamente. Porque todas esas cosas que están en nuestro corazón, en nuestro interior, impiden que Él nos pueda llenar. Por eso Dios las revela, las saca a la luz como un padre amoroso para que sean tratadas. Mire, contaba el testimonio no hace poco, unos días atrás, alguien que tenía una enfermedad y estaba orando y estaba rezando y estaba clamando y pedía esto y oren por aquí y únjame por allá y la enfermedad no se iba. No podía ir a trabajar y no podía hacer lo otro y ella cuenta. Me puse ya en serio con Dios y le dije, Señor, ¿por qué de esta enfermedad que no he hecho para adelante? Y el Señor le reveló lo que había en su corazón. Ella daba testimonio. Decía, en mi corazón había esto por esta persona y esto y esto. Y cuando yo lo entendí y en ese momento algo se quebró dentro de mí y dice, lo siento Señor, perdóname, ayúdame a trabajar en eso. Dice, en ese momento que se arrepintió de verdad, sanó y no pidió sanidad. Clamando 6 meses por sanidad. Y nada, Dios revela su corazón porque ya estaba dispuesta a asumir esa verdad. Y cuando la asume y se arrepiente, voilà, sana. ¿De qué se trata esto? De tu corazón, de tu vida, no de la vida del vecino. Se trata de eso. Entonces, qué bueno cuando Dios quiere tratar todo eso, porque el Señor ve todos los planes y tus pensamientos. Dice la palabra que si lo buscas de verdad, lo encontrarás. Toma en serio tu misión. Primera de Crónicas 28:10 dice, de modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo para su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Te vas a tener que mojar con tu vida. El Señor te ha elegido a ti para que tú seas esa piedra del edificio que está levantando, para Él derramar el Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre su vida. Por eso dice, toma en serio, le dijo David a Salomón, la misión. La misión no es fácil, la misión no es un camino de rosa, la misión va a llevar empuje, vas a tener que movilizarte, va a llevar sacrificio, va a requerir de tu esfuerzo. Por eso dice, simplemente sé fuerte y trabaja y déjate trabajar. Esto no es para unos pocos, esto es para todos los que han creído en Jesús. ¿Cuántos han creído en Jesús aquí? Esto es para todos los que creen en Jesús. Entonces, a veces nos excusamos, decimos, no, esto es para los pastores, que los pastores tienen cara de santos. Uno más que otro. Esto es para el que hace algo en la iglesia. No, señores. Jesús no enseñó eso. Es la actitud. En la antigüedad los fariseos querían controlar a la gente. Luego el catolicismo hacía la palabra o la Biblia en latín para que el pueblo no entendiera, para que los creyentes no tuvieran una relación con Dios. Pero ahora usted tiene la palabra de Dios en su casa, ¿o no? Usted tiene la palabra de Dios, la palabra es predicada, la palabra está en su lugar. Usted tiene que conocer la palabra, usted tiene que esforzarse, usted tiene que trabajar, usted tiene que escudriñar, porque hay un llamado de Dios. Y es que tú edifiques en tu vida el templo del Espíritu Santo, para que Él pueda llenarte del Espíritu Santo. Por eso la palabra dice, tómate en serio eso. Esto no es un juego, esto no cuando me apetece, cuando tengo ganas, no. Esto se trata del Espíritu Santo, se trata de Dios. Esto no es cuando, ay, pues hoy no tengo nada que hacer, pues hoy sí voy a orar un ratito. No. Tómate en serio las cosas. Tómate en serio la palabra de Dios. Tómate en serio cuando el Espíritu Santo está trabajando en tu interior. Tómate en serio un problema. Tómate en serio una circunstancia. Tómate en serio una bendición. Tómate la vida en serio. Porque la vida tiene que ver con Dios. Y aquí no sabemos cuántos días estamos. Y mañana puede ser que, voilà, no esté. A lo mejor no llego para la boda del sábado. No lo sé. A que ese caso me dice, no, tiene que llegar. No sabemos nada. Solo sabemos que si tu vida te la has tomado en serio con el Espíritu Santo te va a llevar a cosas más grandes. Y Él quiere llenarte de la unción de Él. Usted tiene un diseño para poder edificar el templo del Espíritu Santo. Capítulo 28 de Crónicas, versos 11 a 13. Dice, entonces David le dijo a Salomón, le dio a Salomón los planes para el templo y sus alrededores, que incluían la antesala,
los depósitos, las habitaciones de la planta alta, las habitaciones interiores, el santuario interior, el cual era el lugar de expiación. David también le dio a Salomón todos los planos de lo que tenía en mente para los atrios del templo del Señor, para las habitaciones exteriores, como para los tesoros y para los cuartos de las ofrendas dedicadas al Señor. El rey también le dio a Salomón las instrucciones sobre el trabajo de las diferentes divisiones de los sacerdotes y de levitas en el templo del Señor, y dejó especificaciones para los artículos del templo que debían usarse para la adoración. Y sigue ese capítulo diciendo, y diseñó esto, y le dijo cómo tenía que hacer aquello, y qué tenía que hacer con esto, y qué tenía que hacer con aquello, para edificar un templo de piedra que sabía Dios que unos siglos más tarde lo iban a derribar. ¿O no? Pero le dejó las cosas. Esto es así, esto es para aquello, esto es para lo otro. Luego viene Jesús y nos enseña un mensaje. Y nos enseña cómo tenemos que edificar nuestra vida para con nuestro hogar, en nuestro matrimonio, para con nuestros hijos. Y nos enseña Jesús cómo tenemos que edificar nuestros pensamientos. Y nos enseña Jesús qué tenemos que hacer con el rencor, con la amargura, con la depresión, con el desánimo. Nos enseña Jesús todas las cosas. Él diseña el plan para que tu vida sea edificada y el Espíritu Santo pueda llenarnos por completo. Está todo escrito. Dice que debían usarse para la adoración. Todo lo dejó el rey escrito. ¿Sabe? Está todo escrito. ¿Está escrito o no está escrito? ¿Usted qué cree? Jesús lo dejó escrito. Aún dejó parábolas que algunos no las entienden, pero cuando el Espíritu Santo viene y comienza a revelarte, saben que son para tu vida y saben que están hablando de ti. Porque la Biblia es viva y eficaz. Y espada cortante que entra en nuestro interior. De eso se trata. Todo está escrito para que tú puedas edificar cada área de tu vida. Tus emociones, que todos sentimos, ¿verdad? Si alguno no siente, tiene un problema. Hay una enfermedad que tiene que ver con la gente que no siente, ¿verdad? Hay un problema. Pero entonces Jesús dice que como somos seres emocionables, cómo manejamos nuestras emociones. Y habla la palabra de Dios de eso. Jesús dice cómo manejemos nuestra vida familiar, cómo edificar esa área, cómo edificar ese cuarto, la laboral, la social. Jesús nos enseña aún cómo administrar nuestra finanza para que cuando llegue el fin de mes y que tú cobres el día 1 y cuando llegues el día 30, todavía tengas dinero para lo que te haga falta. Jesús nos enseña. Si lo haces así, va a llegar al día 30, dice, hoy, ¿y qué hago con estos 100 euros? Ay, pues voy a ahorrarlo, o voy a sembrarlo, o voy a invitar a mi esposa a un guachinche guapo. No sé, pero Jesús nos enseña cómo administrar la finanza. Jesús nos enseña cómo administrar el tiempo. Y nos habla de todo eso. Todo está escrito en la palabra de Dios. Jesús nos enseña cómo reclamar la salud para tu vida. Y te va a decir, haz esto, haz aquello, hazlo así y vas a ver que la sanidad va a venir. Y te va a enseñar de esto y de lo otro. Que tienes problemas con tus hijos, el Señor te va a decir, haz esto, aquello y lo otro. Y vas a ver que lo que tú atas y gobiernas en el mundo espiritual, tarde o temprano se va a ver en el mundo físico. Entonces nos enseña en medio de todas las áreas. Aún en medio de conflictos y de problemas, Él te va a decir cómo vas a actuar. Porque está todo escrito, está todo diseñado para que tú puedas levantar tu vida, para que el Espíritu Santo te inunde. De eso se trata. En todas las áreas de tu vida hay una dirección de Dios, y no solamente hay una dirección de Dios que le dejó David, sino dejó una provisión para levantar el templo. Hay una provisión de Dios, dirección y provisión. Tú no puedes decir, es que a mí me faltaba esto, es que a mí me faltó tiempo, porque fui tan liado en la vida que me faltó tiempo para dedicar a esto. No, porque Dios te da dirección y te da provisión. Es que a mí me faltó, no te faltó nada si tú entiendes la palabra de Dios, porque Él te da dirección, y diga conmigo, y provisión. ¿Qué te da? Provisión. No digas nunca, es que yo no tenía dinero. Mentira, es que no conoces la palabra de Dios, porque siempre hay provisión de parte de Dios. De eso se trata. En todas las áreas de tu vida hay dirección y provisión. Y eso es lo que dice el verso 19. Dice, cada detalle de este plan, para que tú edifiques en tu vida el templo de Dios, le dio David a Salomón. Lo recibí por escrito de la mano del Señor. Diga, está todo escrito. Está por escrito. Está por escrito. ¿Conoces la palabra de Dios?
conoces el mensaje de Jesús, está por escrito. Y el Espíritu Santo te lo va revelando. ¿Por qué pasa esto en mi vida? Tú abres la palabra y el Espíritu Santo te va revelando. Te va revelando. Porque Dios no nos dejó, búsquense la vida y hagan lo mejor que puedan. No. Está el diseño preparado. Solo tenemos que caminar en pos de Él. Y simplemente, en último lugar, tenemos que hacerlo. Jesús lo dijo en una ocasión, no sean oidores de la palabra solamente. Tenemos que oír y ser hacedores de ella. Hacedores. Primera de Crónicas 28:20. Dice, David siguió diciendo, sé fuerte y valiente y haz el trabajo. ¿Qué hay que hacer? Hacerlo. Mire, yo había hablado con gente que me dice, ay, yo quiero adelgazar. ¿Y sabe lo que tienes que hacer? Sí, comer menos y caminar más. Ay, si adelgazar algún día. ¿Sabe lo que tienes que hacer, no? Hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? Hacerlo. Ya lo sabe. Ay, pero es que a mí me gustan tanto las tartas. Aunque no sea mi cumpleaños, digo que fue mi cumpleaños para que me traigan tartas. Cumplo 10 veces al año. Sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué hay que hacer? Hacerlo. Entonces David le dice a Salomón, sé fuerte y valiente. Esto es para valiente, esto es para gente seria. Si tú quieres adelgazar, propóntelo y hazlo. Pero eso es para lo físico. ¿Cuánto más será para lo espiritual? Si tú quieres edificar templo a Dios, tu vida edificada, propóntelo. Sé fuerte, porque a veces vas a tener que decir no, y a veces vas a tener que decir sí. Sé valiente, porque habrá momentos en tu vida donde tú dices vas a tener que enfrentar algo, vas a tener que ser valiente. Simplemente hazlo. Y le dice David, no tengas miedo. Dile a que está a tu lado, no tengas miedo. Ay, es que estoy tan desanimado hoy. Pues vas aquí y lees la palabra, que la palabra te dice, sé fuerte y valiente, haz el trabajo, no tengas miedo, ni te desanimes. ¿Qué dice? Dile que está a tu lado, no te desanimes. Ay, ¿por qué no? Si estoy tan desanimado. Bueno, pues sigue leyendo, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo, ¿o no? Si Él está contigo, ¿por qué te va a desanimar? ¿Por qué será? Es que caí, bueno, pues levántate y sigue adelante, pide perdón y avanza. Él no te fallará, dice, ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor, con tu vida que estás edificando, se termine correctamente, porque eso, en una palabra resumido, es Pentecostés. Pentecostés es la llenura del Espíritu Santo a la vida de cada creyente, que está edificando el templo de Dios, que está haciendo las cosas correctamente. ¿Nos equivocamos? 1000 veces. Pero seguimos adelante. Seguimos adelante porque Él lo quiere hacer. Le vuelvo a leer este verso completo. David siguió diciendo, sé fuerte y valiente y haz el trabajo. ¿Qué hay que hacer? El trabajo. De trabajar en nuestras vidas. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará, hoy me encanta esta palabra, Él se asegurará que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termina correctamente. Él nos asegura que si tú te pones manos a la obra, que si tú eres valiente, que si tú haces cada uno de estos pasos que estamos tratando de enseñar, si tú lo deseas, si tú lo pides, si tú lo anhelas, si tú caminas, si tú te agarras a su gracia, Él va a edificar ese templo en tu vida y va a ser lleno del Espíritu Santo, porque somos el templo de Dios en la tierra y el Espíritu Santo quiere llenar tu vida para que la presencia de Dios pueda entrar como entró en aquel templo. Y aunque tú estés callado, porque tú nos puedas ministrar, entiende lo que le estoy diciendo, la unción de Dios en su vida va a provocar que otros le conozcan a Él. Porque no es con fuerza ni con espada, es con el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo. Por eso leímos ese versículo al principio, que si mi pueblo, sobre el que mi nombre es invocado, se humilla, ora y recibe la corrección de Dios, Él proveerá, no solamente para ti,
sino para dejar un legado en el reino de los cielos, en esta tierra bendita y maravillosa Canaria. Ser lleno del Espíritu Santo. Tú tienes que cada día concentrarte cómo estás edificando el templo de Dios en tu vida. ¿Qué has aportado ese día? ¿Qué ha crecido en ti? ¿Qué has descubierto en tu interior? ¿Qué ha aflorado? ¿Qué piedrita estás colocando en ese templo? Y le dices, Señor, gracias, porque tú estás conmigo, porque no me voy a desanimar, porque voy a luchar, voy a ser valiente y lo voy a hacer. A veces no voy a tener ganas, pero lo voy a hacer. Aquello a lo que me comprometo, lo hago. Y si usted se comprometa, hágalo. Si no lo hace físicamente, espiritualmente menos. Si usted se compromete consigo mismo a levantarse a las 5 a orar, hágalo. Si no se compromete, no lo haga. Pero si se comprometa, hágalo. Y si usted se compromete a bajar de peso, hágalo. Y si usted se compromete a visitar a alguien, hágalo. Solo tienes que hacerlo. Lo que te comprometas, hazlo. Porque si lo haces en lo físico, en lo espiritual se da a conocer. Ponte en pie conmigo de hoy. Y diga conmigo, yo me quiero comprometer a ver el templo de mi vida lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y comience a hablarle a Él. Diga, Señor, yo quiero que tú llenes mi vida. Háblele con sus palabras. No tenga miedo. No sea tímido. Háblele con su palabra. Vocalice. Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Queremos hacer este compromiso de levantar ese templo, Señor. Esas áreas en nuestra vida, esas habitaciones dentro de nuestro interior que tú nos has diseñado, tú nos has presentado el plan, el diseño, cómo trabajar nuestra relación matrimonial, Señor. Hay un diseño, Jesús, que podamos edificar ese diseño conforme al proyecto para ver tu mano poderosa obrando. Señor, ese diseño en cuanto a la salud, Señor, aquellos que están enfermos, que puedan edificar casa, esa habitación de la sanidad que llene su alma y su corazón. Padre, la mente, los pensamientos, los sueños, los proyectos, Espíritu Santo de Dios, que nos ajustemos a ese diseño de los cielos, el diseño que trajo Cristo a la tierra. Queremos, Señor, edificar, estamos edificando, sabemos, Señor, que todo lo que tiene que ver con nuestra edificación va a llegar a buen término, porque tú estás por nosotros. Espíritu Santo, seguimos adelante, somos fuertes y valientes, queremos hacer el trabajo. Nos hemos comprometido a hacer el trabajo en nuestras vidas. Y solo anhelamos que tu presencia venga, se derrame y sea tu unción la que opera a nuestro alrededor, Jesús. Y veamos la transformación de esta sociedad necesitada de tu luz. En el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos. Diga amén. Así sea.